Buenas noches, les saludamos con gusto mi compañera Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo, su servidor Félix Fuentes. Bueno, mucha gente se pregunta por qué la baja financiera, la económica de nuestro país ha sido constante en este año que está por terminar. La mayoría de las opiniones coinciden en que las inversiones han sido escasas, magras, sobre todo de parte de los inversionistas y empresarios mexicanos, mientras que las inversiones extranjeras, si bien es cierto que han llegado en buen nivel, tampoco han sido suficientes para mantener a flote nuestra economía. Es muy lamentable decirlo, pero en mucho tiempo no habíamos padecido esa baja de la economía a cero y a menos cero, que es como lo dice el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, estamos padeciendo en estos momentos, Raúl. Efectivamente, y además, con todo esto hay que tomar en cuenta que al anuncio del nuevo presupuesto para el 2020, los recortes fueron tremendos, de tal manera que se le recortaron a los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, como son otros que además sufrieron de veras la rasurada de miles de millones de pesos de su presupuesto, lo que en el campo, por ejemplo, representa una inversión de menos 30%. Han pasado los tiempos en que México era prácticamente autosuficiente en los cultivos alimenticios, los cuales daban suficiente, al menos para importar menos, daban para suficiente alimentación a los mexicanos, lo cual no sucede en este momento. Es muy importante que esto se sepa y se diga, porque a la Secretaría de Agricultura le acaban de anunciar un nuevo recorte financiero para el año entrante. Los costos de los productos fundamentales van a ir a la alza en los próximos días. La inseguridad, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos, la inseguridad es causante de que la economía no vaya por buen camino. Mucha gente tiene temor de salir de su casa, de hacer inversiones, de hacer negocios. ¿Por qué? Porque ha crecido de manera desmesurada el cobro de los llamados derechos de piso. Hay poblaciones enteras, y me consta de algunas de ellas, donde no hay un negocio, donde los delincuentes no apliquen el cobro de derecho de piso. Hay un pueblo cercano al mío que se llama San José Río Hondo. No hay un negocio que no pague la cuota. Y a principio de año había 1 o 2 muertos cada semana porque estas infelices personas se negaban o no entregaban el monto que se les exigía en cada caso, Raúl. Este es un problema que no se enfrenta como todos quisiéramos. No, y sobre todo hay que hacer de esto, que es muy serio y que tiene un nivel de verdad fuera de control. La verdad es que la inseguridad ha crecido de una manera así. Pero diciembre es el mes para que usted, que nos hace favor de vernos, tenga extrema precaución. Los ladrones quieren llevar cena de Navidad, antes posadas, regalos de Reyes, y los robos se van a multiplicar como cada año, no creo que es de esta administración. En diciembre es cuando más asaltos hay. No llevar alhajas a la vista, no contar dinero, tener un gran cuidado cuando se va a retirar, ir a los centros comerciales y utilizar lo más posible tarjeta de crédito vigilada y otras medidas
que tienen que ver con preservar lo más preciado, que es la principal preocupación, el patrimonio personal y familiar. Numerosos empresarios, sobre todo los acaudalados, tampoco escapan de los cobros de derecho de piso. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estas personas que se ven amenazadas en esos niveles, que les amenazan a sus seres más queridos? O una de dos, o se van de México, o cierran sus negocios, o por lo menos se cambian de ciudades. Constantemente escuchamos que del Estado de México, que del Estado de Michoacán, que del Estado de Veracruz, se van a vivir a Mérida, porque consideran que Yucatán es una de las entidades más tranquilas en este momento y donde las autoridades policíacas en primer término, impiden la proliferación de los cobros de derecho de piso, Georgina. Así es, parte del problema es que la gente saca el dinero del país, no solamente se va a otros estados, se va del país y eso no permite la inversión extranjera tampoco. Con esta impunidad en México, pues los ladrones, los delincuentes salen adelante y la gente que ya hemos hablado de esto aquí, la gente honesta, cada vez invierte menos, cada vez se arriesga menos, cada vez sale menos y eso es un círculo vicioso y la economía no da la vuelta, pero entonces crece la delincuencia. Nos dicen, para poner un ejemplo que ya se hizo clásico en nuestro país, Acapulco. Nos dicen que en Guerrero proliferan 7 cárteles, 7, y de los cuales todavía tienen algunas derivaciones. Y utilizan fundamentalmente a los choferes de ruleteo para que trasladen a quienes van a hacer los cobros. O los propios choferes de ruleteo son obligados a que vean a fulano, sutano o perengano para que les den la cuota que previamente ya fue señalada. Por eso es que en Acapulco principalmente, tantos choferes de ruleteo, infortunadamente, han sido muertos. O porque no supieron cobrar la cuota, o porque se negaron a hacerlo, o porque se cambiaron de bando, o porque de plano ya no quisieron trabajar al volante de sus vehículos, Raúl. Efectivamente, este problema en el caso específico de Acapulco, también conlleva el hecho de que los asaltos a transeúnte automovilistas en ciertas zonas, porque no hay que olvidar que este mes es de una gran sobrevigilancia federal. Playas de Acapulco, La Condesa, La Costera, Punta Diamante, tienen ya una supervisión y presencia de la Guardia Nacional muy imponente. Sin embargo, el que se cree una situación de angustia o de temor puede afectar el que vaya el turismo, siendo Acapulco un auténtico imán por generaciones. A veces, y mira, ya tenemos una concuña en Acapulco, se queda asombrada. Sí. Como por ejemplo, en el último puente, Acapulco se repletó de gente, con todo y el grado de inseguridad que padece esta población. Nos acaban de contar otro caso, de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Hay un señor que con su esposa, en alguna de las esquinas de Ciudad Nezahualcóyotl, vende elotes. Bueno, como todos sabemos, mucha gente se acerca a donde está el señor con su bote de elotes y le hacen hasta casita, lo rodean para comprar cada quien un elote y ahí lo están saboreando. Pues ya les llegaron también los cobradores de derechos de piso. Y cuando se meten entre ellos, sacan sus pistolas y les dicen a los que compraron elotes,
nos dan todas sus carteras, nos dan todos tus celulares. Y tú, dueño de los elotes, nos vas a dar tanto cada semana o te mueres. A esos grados de miseria hemos llegado en esta nación, carambas. Cada día pasamos o brincamos de un asombro a otro por ese tipo de situaciones, Georgina. Así es, bueno, el caso de Nesa y el caso de Acapulco, justamente hace unas semanas los empresarios anunciaron una gran inversión en México, pero sobre todo en el sector turístico, que el año pasado del primer gobierno cayó muchísimo, y también la esperanza de que este año se recomponga porque del turismo es el principal dinero que tiene México, las remesas y el turismo. Dicen los economistas, o los que presumen que saben de eso, que sin inversiones un país no puede caminar, no puede avanzar. Pues eso es lo que sucede. Y quienes tienen posibilidades, quienes tienen recursos para invertir, no lo están haciendo o dejan de hacerlo por temor a los cobros de derecho de piso, que se ha convertido en una de las grandes e insistentes, o ya no sé cómo llamarle, plagas de México. Además, en otro aspecto de esto de la inseguridad, se inauguró el registro de detenciones. El primer día se registraron 435 detenciones, en un día. Imagínese usted, este registro va a permitir tener un control de a dónde van los detenidos, porque para que los familiares los busquen y los ubiquen es un problema. Pero también la autoridad se va a quitar de muchos de los problemas que son, que si los desaparecieron, que si vivos se los llevaron y vivos los queremos. No puede ser que eso sea de esa manera, por eso el registro es muy importante. Y hay tantos desalmados con armas empuñadas que, como lo vimos ayer y antes de ayer en Coahuila, Villa Unión, llegan 7, 8 o 9 armados, se bajan de camionetas, generalmente blindadas. Yo no sé cómo sacan tanto dinero para comprar camionetas blindadas. Ojalá que el gobierno, que todas las policías juntas encuentren la fórmula para salir de esta pesadilla. Raúl, Georgina, se nos fue el tiempo. A ustedes muchas gracias, que tengan buena noche y nos vemos en la próxima.